¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Juan Alberto Solís Ramírez. Vengo a hablarles del tema número 7, el papel de la pequeña empresa, para la clase de desarrollo de emprendedores impartida por el ingeniero Jorge Federico Bolaños Hernández los días viernes de 4 a 6 de la tarde. La pequeña y la mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, conocida por el acrónimo PYME, lexicado como el PYME, es una empresa con características distintivas y tiene dimensiones por ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los estados y regiones. Los pymes son agentes como lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específico. Usualmente se ha visto también como el término MIPYME, acrónimo de la micro, pequeña y mediana empresa, que es una expansión original donde se incluye la microempresa. La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser rentable, que no predomina en la industria a lo que pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope, y el número de personas que lo conforman no excede un determinado límite, y como toda empresa tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, todo lo cual le permite dedicarse a la producción, transformación y o prestaciones de servicio para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad. La importancia. La pequeña y mediana empresa cumplen un importante papel en la economía de todos los países. Los países de la OCDE suelen tener entre el 70 y el 90% de los empleados en este grupo de empresas. Las principales razones de su existencia son que pueden realizar productos individualizados en contraposiciones con las grandes empresas que se enfocan más a productos más estandarizados, que sirven de tejido auxiliar en las grandes empresas. La mayor parte de las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores para realizar servicios y operaciones que pueden incluir en el tejido de la gran corporación y aumentar el costo. Esto puede decir, por ejemplo, en cuanto a una empresa, por lo regular contratan servicios de limpieza que contratan a una pequeña empresa que les va a hacer el servicio a la gran empresa. En México los MIPYMES constituyen el 90% de las empresas, el 42% del empleo y contribuye a un 23% del Producto Interno Bruto. Vamos a ver, en la microempresa, en una industria se toma como 0 a 10 personas, en el comercio de igual forma e igual que servicios. La pequeña empresa se considera a partir de 11 a 50 personas en una industria, en el comercio de 11 a 30 personas y en los servicios de 11 a 50. La mediana empresa, que en una industria son de 51 a 250 personas, en el comercio de 31 a 100 personas y en el servicio de 51 a 100 personas. La microempresa. La definición exacta de una microempresa depende de la legislación de cada país. En México se considera una microempresa a la que tiene entre 0 o 10 trabajadores. Esto sí, independiente de que el negocio se dedique a la industria, al comercio o a los servicios. ¿Cuáles son las ventajas de la microempresa? Las ventajas de la microempresa son un motor de crecimiento económico, de empleo fundamental para que el país, ya que de acuerdo a los resultados del censo económico del INEGI, de cada 100 empresas mexicanas, 96 son microempresas. Contribuyen al 40.6% del empleo y aportan un 15% del Producto Interno Bruto. Las desventajas. La competitividad y productividad de la microempresa, sobre todo en las de tipo tradicional, están siendo amenazadas por las incorporaciones de modernos conceptos de negocio que evidencian la limitada profesionalización, crecimiento desordenado, rezagos tecnológicos, altos consumos de energía, imagen comercial descuidada e insalubre, administración informal de cajón, limitados accesos financieros. Unos ejemplos de microempresas son, por ejemplo, las tiendas de abarrote, las misceláneas, las tortillerías, papelerías, salones de belleza, panaderías, etc. Del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que actúan tanto en nivel personal, que suelen ser multidisciplinario, como a otros niveles,
disponibilidad geográfica, adaptabilidad del producto del mercado, transformación rápida, toma rápida de decisiones, etc. Ventajas que deben de aprovechar para hacerse con un hueco del mercado, muchas veces muy competitivo y maduro. Al igual que la pequeña y mediana empresa, una fuente generadora de empleo se transforma con una facilidad y no posee una estructura rígida. El principal escollo de la falta de financiamiento es lo que incurre en muchas ocasiones en no poder marcarse objetivos más altos en un plazo más corto de tiempo que limita las posibilidades de expansión, tanto tecnología como geográficamente, creándose un círculo vicioso donde la microempresa encuentra problemas de competitividad y se ve obligada a un gran número de ocasiones limitar su mercado al consumo interno, por ejemplo al nivel local. Quiere decir que que la microempresa por lo regular no trabaja a un nivel más, no se va a lo que es el extranjero así. Por lo regular una microempresa siempre en su área, en su, no sé, en su municipio siempre trabaja es una gran desventaja de eso. Las funciones socioeconómicas. La importancia de la micro y pequeña empresa radica en la cantidad de establecimientos de este tipo que existen en nuestro país, pero estas empresas no solo adquieren importancia en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Existen institutos alrededor del mundo que nos enseñan a financiar y promueven a micro y pequeñas empresas. Estas empresas se han proporcionado una de las mejores alternativas para que la independencia económica de este tipo de empresas ha sido una gran oportunidad a través de la cual los grupos en desventajas económicas han podido iniciarse y consolidarse por méritos propios. Características de la micro y pequeña empresa. Las micro y pequeñas empresas se componen por lo regular de familiar, falta de formabilidad, falta de liquidez, problemas de solvencia. Diferentes tipos de microempresa, que son las microempresas familiares, las microempresas competitivas, las microempresas ligadas a consorcios. ¿Qué elementos la forman? Los bienes materiales, el dinero y los hombres. Los bienes materiales los integra la empresa, sus edificios, las instalaciones, las maquinarias y los equipos. Esto es todo aquel instrumento o herramienta que complementa la producción de un bien o servicio en las materias primas. El dinero, efectivo, lo que se tiene como disponible para pagos diarios y urgentes, etc. Hombres, existe ante todo obreros calificados y no calificados según su propuesto, los empleados, los supervisores, los técnicos, los altos ejecutivos y los directores. Unos datos estadísticos de las microempresas. La edad de los empresarios. El intervalo de edad de mayor frecuencia para los empresarios de la micro van de 34 a 40 años y de la pequeña se encuentran entre los 31 y 35 años. La edad promedio del empresario de la micro es de 41 años, mientras que en la pequeña es de 39 años. La escolaridad. En la microempresa el 38.3% de los encuestados tiene un nivel de escolaridad igual o menor a la primaria, en compartida el que en la mediana empresa solo el 1.9%. La mayoría, en el caso del sexo, la mayoría de las empresas de los tamaños investigados predominan en empresarios masculinos, una producción en cuanto a uno siendo la microempresa donde se encuentran mujeres participando como empresarias. Esto fue el tema de el papel de la pequeña empresa. Como vimos, la pequeña empresa pues sí es algo importante para la gran empresa. Muchas empresas grandes se contratan a pequeñas empresas para que les hagan sus servicios, pero también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, la tecnología, pues siempre hay es más fácil poner una pequeña empresa que poner una gran empresa, y por lo regular hay muchas empresas repetitivas que pues siempre ponen, por ejemplo, no sé, de la limpieza a empresas grandes ya hay varias, entonces siempre son muy repetitivas. Entonces entonces la pequeña empresa sí es un poquito más. Muchos empresarios prefieren poner en pequeñas empresas y esto se genera un gran exceso. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Esto es para la materia de desarrollo de emprendedores de 4 a 6 de la tarde los días viernes. Gracias.